Televisa presenta. Hoy presentamos El Milagro Mexicano. Hola, soy Darny. ¿Saben qué es el milagro 1940 a mexicano? A 1970. partir de 1940, México pasó por una etapa llamada el milagro mexicano, que se caracterizó porque México tuvo un crecimiento muy grande en la economía y fue un cambio de la forma de una nación moderna. Esto supuso la construcción de la infraestructura para el bienestar de la población mexicana. Y pues bueno, esto fue más enfocado como al sector urbano, ya que se fundaron escuelas, instituciones de salud para sus trabajadores y los hijos. Un ejemplo muy claro de esto es el Instituto Mexicano del Seguro Social, que actualmente es el IMSS. Es importante mencionar que la tecnología que se desarrollaba para las industrias era importada por los países que tenían un desarrollo industrial alto, ya que pues México no era un país tecnológicamente desarrollado. A su vez se crearon más empleos, así aumentando los salarios, los cuales alcanzaban para comprar más productos en las familias. También se alcanzó una modernización en las industrias y en el sector educativo. Al iniciar la Segunda Guerra Mundial, México era un gran exportador de materias primas y la mayoría de estas se dirigían hacia Estados Unidos. Lo interesante del milagro mexicano fue que involucraba a vastos sectores de la sociedad en un proyecto de desarrollo en común. El gobierno garantizó a banqueros, trabajadores, empresarios y campesinos altas tasas de rentabilidad si se comprometían a invertir abundantemente en el país. Los objetivos del milagro mexicano era elevar el nivel de vida, también aumentar el ingreso nacional y el PIB. También otro de sus objetivos era industrializar a los países. El milagro mexicano tuvo fin en el año de 1970, a pesar de todos los avances tecnológicos que ya había tenido. La sociedad mexicana empezó a sufrir altos niveles de inflación con un tope de hasta el 18%. La producción industrial alcanzó un límite con la política de sustitución A continuación de importaciones. entrevistamos a alumnos de la Facultad de Negocios y Tecnologías de la UV. Pues mira, te explico rápido. El milagro mexicano fue como la etapa de mayor auge de México, en donde pues tuvo mayor estabilidad económica, crecieron los trabajos, la economía, y pues las personas tenían en sí más posibilidades. Qué interesante. Hola, ¿de qué carrera eres? Soy de contaduría. ¿Sabes qué es el milagro mexicano? Más o menos, es el mayor, es la fase Este bro sí en la que sabe. México tuvo el mayor crecimiento exponencial económicamente, que dio pauta hacia muchos descubrimientos y pues ganancias para la industria. Hola, ¿de qué carrera eres? De contaduría. ¿Sabes o tienes alguna idea si México puede volver a tener ese potencial como en la época del milagro mexicano? Realmente no lo creo debido a que la moneda se ha devaluado mucho últimamente y la verdad va a seguir posiblemente o manteniéndose o bajando más debido a todos los cambios que ha habido y guerras que han habido actualmente. Bueno, pues como ya habíamos mencionado anteriormente, el milagro mexicano surge después de la Segunda Guerra Mundial y mucha gente tenía la creencia que esto venía a afectar a nuestro país, pero fíjense que pasó completamente lo contrario, ya que vino a beneficiarnos. Es por eso que de ahí se dice que es el milagro mexicano. Y fue tanto así el impacto que tuvo que el PIB, el Producto Interno Bruto, creció casi un 7%. Nosotros podíamos pensar que es una cantidad muy pequeña, pero no lo es así para la economía. En todo este tiempo del milagro mexicano, el gobierno era realmente quien administraba la economía, ¿no? Y pues es así que esto intervenía en las relaciones con los extranjeros. Y en dado caso de que hubiera quiebra o que se diera la quiebra, pues era Básicamente el gobierno todos mexicano lo veían quien iba a como dar la cara y quien salvación iba a para responder México. por esto, quien iba a intervenir. Entonces es así que pues las empresas podían confiar completamente o podían hacer contratos sin ninguna preocupación. Pues prácticamente todo el gobierno de Ávila Camacho se basa en apoyo a los obreros, campesinos, etc. De ahí tenemos el gobierno que es de Miguel Alemán, que fue un presidente bueno en cuanto a la economía, pero bastante corrupto. Y ahí es cuando empieza con él el proceso de sustitución de importaciones, que esto quiere decir que beneficia en cierto punto al comercio interno, pero no permite tanto lo que es las relaciones con el comercio externo.
Bueno, de ahí tenemos el gobierno de Ruiz Cortines, que lo que más marcó su gobierno fue la devaluación del peso, ya que nuestro país estaba estable económicamente, ¿no? Entre muchas otras cosas que pasaron. De ahí tenemos el gobierno de Adolfo López Mateos, que aquí pues él construyó carreteras, etcétera, etcétera, pero lo que pasa es que nuestro país cae en un endeudamiento. Y bueno, pues a Díaz Ordaz es a quien le toca pagar las deudas del gobierno anterior. Y pues en su gobierno de Díaz Ordaz empieza lo que es la desigualdad, pero realmente el caos empieza en el 68.